Hola, mi nombre es Camila Barrios y hoy les voy a hablar acerca del protocolo de lesiones de causa externa y sus lineamientos asociados al uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina y sin administración de nicotina. Las lesiones de causa externa son daños ocasionados por factores ambientales o circunstanciales. Estos pueden ser intencionales, como lo son los actos de violencia, o no intencionales, como los accidentes. Estas lesiones representan un importante problema de salud pública mundial, ya que según la Organización Mundial de la Salud, más de 5 millones de personas mueren cada año por estas causas, lo que equivale al 9% de las muertes globales. En Colombia, para el año 2022 se registraron más de 1.191.000 años de vida potencialmente perdidos por lesiones violentas y más de 200.000 años de vida saludables perdidos por lesiones no fatales. Este protocolo se enfoca en dos tipos específicos de lesiones: las lesiones por accidentes de consumo, que son ocasionadas por el uso de productos inseguros, y las lesiones derivadas de procedimientos estéticos, ya sean quirúrgicos o no quirúrgicos. En la situación epidemiológica a nivel mundial se cuenta con el sistema RAPEX. Este intercambia información sobre productos que representan riesgos graves para la salud. En 2023 se generaron más de 3.400 alertas, principalmente relacionadas con cosméticos, juguetes y vehículos, siendo los riesgos químicos y las lesiones físicas los más comunes. Respecto a los procedimientos estéticos, se observa un aumento global impulsado por la influencia social y los ideales de belleza. En 2022 se reportaron casi 34 millones de procedimientos estéticos, concentrándose la mayoría en Estados Unidos, Brasil, Japón, México y Turquía. Las mujeres representaron más del 85% de los casos, aunque el número de hombres ha ido aumentando. En América, los países miembros de la Organización del Estado Americano crearon la Red Consumo Seguro y Salud y el Sistema Interamericano de Alertas Rápidas, esto con el fin de monitorear productos peligrosos. Durante el 2023 se reportaron unas 472 alertas, especialmente por vehículos y ropa. En estética, los países con mayor número de procedimientos fueron Estados Unidos, Brasil, México, Argentina y Colombia. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad encargada de las alertas sobre productos inseguros. Durante el 2022 se notificaron 19 casos de lesiones por productos inseguros, siendo las quemaduras el tipo de lesiones más frecuentes y afectando principalmente a mujeres. En cuanto a los procedimientos estéticos, se registraron unos 342 casos sospechosos de lesiones, de los cuales el 93% correspondieron a mujeres entre los 27 y 59 años. Las principales complicaciones fueron infecciones, afectando especialmente al abdomen y los glúteos. Antes de hablar de los accidentes de consumo, hay que saber que según la Ley 1480 del 2011, un producto seguro es aquel que, en condiciones normales de uso, no representa riesgos irrazonables para la salud. Por el contrario, un producto defectuoso tiene fallas de diseño, fabricación o información y representa un riesgo para la salud. Cuando un producto genera una lesión o muerte, se considera un accidente de consumo. En los procedimientos estéticos tenemos que los procedimientos se dividen en dos categorías: quirúrgicos y no quirúrgicos. Los quirúrgicos son aquellas cirugías plásticas con fines estéticos que se realizan para mejorar el aspecto del cuerpo, como lo puede ser una liposucción, una mamoplastia o una rinoplastia. Y los no quirúrgicos pueden ser invasivos, que es cuando el cuerpo es agredido química o mecánicamente mediante inyecciones intradérmicas o subcutáneas, como la aplicación de toxina botulínica o ácido hialurónico. Y no quirúrgicos no invasivos, cuando son prácticas y actividades para el embellecimiento del cuerpo con o sin utilización de productos cosméticos. Esto sin penetrar la piel, como la limpieza o el rejuvenecimiento facial. Características generales. ¿Por qué se necesita hacer una vigilancia o un seguimiento en los accidentes de consumo y los procedimientos estéticos? Bueno, esto se hace porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recomienda a los países crear sistemas de recolección de información sobre accidentes de consumo para prevenir riesgos y mejorar la seguridad de los productos. En Colombia, el artículo 78 de la Constitución Política establece que la responsabilidad del Estado de proteger la salud y seguridad de los consumidores. En 2015 se creó la Red Nacional de Consumo Seguro con el propósito de coordinar las acciones interinstitucionales y prevenir accidentes de consumo. En los procedimientos estéticos, esta vigilancia se hace porque el país cuenta con varias normas que regulan la práctica estética, como la Resolución 2263 de 2004, que regula el funcionamiento de los centros de estética, la Ley 1164 de 2007, que establece normas sobre el talento humano en salud, la Ley 1799 de 2016, que prohíbe los procedimientos estéticos en menores de edad.
Las lesiones o muertes derivadas de estos procedimientos requieren un seguimiento epidemiológico y acciones preventivas para reducir riesgos. Este protocolo establece dos estrategias principales para la vigilancia. La vigilancia pasiva, que trata de la recolección de datos mediante notificaciones rutinarias en el código Civigila 453. Este consta de 11 ítems, en donde los primeros 4 tratan sobre información básica de la persona, sus datos, su lugar de nacimiento, su edad, su lugar de residencia. Y a partir del ítem 5 nos pregunta por qué fue causada la lesión, si fue un accidente de consumo, un procedimiento estético, qué elemento ocasionó la lesión, cuál es el tipo de lesión, qué parte del cuerpo está afectada, en dónde ocurrió el evento, si el paciente tiene alguna condición especial, ya sea porque ha tenido un procedimiento quirúrgico anteriormente o algún tipo de profesional que participa o que realiza procedimientos estéticos, o si ha tenido datos complementarios para el uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina o sistemas electrónicos sin suministros de nicotina. La otra estrategia de vigilancia es la vigilancia activa, que se basa en la búsqueda de casos de ENRUF y RIPS con códigos CIE-10 relacionados. Estos códigos solamente son válidos para procedimientos estéticos, ya que todavía no se cuentan con códigos para accidentes por consumo. En los códigos más comunes tenemos el 881, que habla de lipodistrofia no clasificada en otra parte, M602, que habla de granuloma por cuerpo extraño en tejido blando no clasificado en otra parte, el T857, que habla de infección y reacción inflamatoria debido a otros dispositivos protésicos, implantes o injertos internos, el Y812, que habla de dispositivos de cirugía general y plástica asociados con incidentes adversos, dispositivos protésicos y otros implantes y materiales o accesorios. La vigilancia de las lesiones de causa externa implica la coordinación entre diferentes niveles y entidades en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública. Aquí encontramos el Ministerio de Salud, que se encarga de orientar políticas, el Instituto Nacional de Salud, que asesora, recibe notificaciones y actualiza el protocolo, las empresas administradoras de planes de beneficio de salud, o sea, las EPS, que garantizan atención y control, las secretarías de salud, que se encargan de verificar calidad de datos y hacer búsquedas activas y educación continua, las unidades primarias generadoras de datos, que se encargan de notificar los casos, revisar la información y atender pacientes, y la Superintendencia de Industria y Comercio, que se encarga de consolidar la información y liderar la Red Nacional de Consumo Seguro. En los tipos de casos tenemos los casos sospechosos, que pueden ser por accidente de consumo, que es cuando una persona presenta una lesión o muerte posiblemente relacionada con el uso de un producto en aparente buen estado y manipulado en condiciones normales de uso. Un accidente por el uso de sistemas eléctricos de administración de nicotina o sistemas electrónicos sin suministro de nicotina, que es cuando una persona presenta una lesión o muerte posiblemente relacionada con un incidente por un consumo de alguno de estos, o procedimientos estéticos, que es cuando una persona presenta una lesión o muerte posiblemente relacionada con un procedimiento estético. Recolección de datos y flujo de la información. La periodicidad de la notificación puede ser inmediata, que es cuando hay un uso de sustancias modelantes invasivas e inyectables no permitidas como los biopolímeros o los vapers, o una notificación semanal, que es cuando los casos sospechosos están relacionados con un accidente de consumo o un procedimiento estético. Estas notificaciones pueden tener ajustes dependiendo pues del caso. Puede ser un ajuste tipo 6 cuando el caso se descarta el caso por completo por una definición clínica, un ajuste tipo D cuando hay un error en la digitación de las variables, como puede ser el código del evento, el año, la semana epidemiológica, el código del prestador, código de subíndice, y ya no es posible modificarlas una vez que han sido notificadas. Un ajuste tipo 7, que se refiere a una actualización o una modificación de la información diferente a las variables mencionadas en el ajuste D. ¿A qué viene pues la importancia de este ajuste de datos? Ya que esto puede garantizar la calidad y la confiabilidad de los datos del sistema y evita errores en los indicadores epidemiológicos.
La orientación de la acción puede ser individual cuando se notifican los casos a la EPS, se garantiza la atención médica oportuna, se realizan las acciones de promoción y prevención. Hay que tener en cuenta unas situaciones de alerta que es cuando hay 2 o más casos asociados al mismo producto a un mismo establecimiento o cuando se reportan lesiones por vapeadores o biopolímeros. Y una orientación o una acción colectiva cuando se desarrollan campañas de información, educación y comunicación. Esto con el fin de informar y educar a los consumidores para la prevención de accidentes de consumo, orientar a la población para que se documente y verifique la información sobre los procedimientos estéticos. Los indicadores son un componente complementario clave ya que permiten medir el comportamiento del evento y evaluar la efectividad de la vigilancia. En este protocolo establecen 2 indicadores principales, uno para la incidencia en lesiones de accidentes de consumo y otro en procedimientos estéticos. Estos 2 tienen el fin de cuantificar el número de casos nuevos notificados por procedimientos estéticos y por accidentes de consumo. Estas usan como fuente de información el Civigilia, el DANE y tienen una periodicidad trimestral. Anexo 2. Lineamientos para la notificación de accidentes de consumo por el uso de vapers. Los sistemas electrónicos de administración de nicotina y los sistemas electrónicos sin suministro de nicotina son dispositivos que calientan una sustancia para producir vapor que se inhala. Estos pueden contener nicotina, marihuana, saborizantes y se conocen como cigarrillos electrónicos, vapers o plumas de vapor. Estos tienen un alto riesgo para la salud, el sistema cardiovascular aumenta el riesgo de infarto de miocardio, especialmente en personas con hipertensión, colesterol alto o diabetes, y la nicotina que contienen produce un efecto simpático que eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Tiene efectos en el sistema respiratorio, causando una resistencia en las vías aéreas, síntomas bronquiales y lesiones pulmonares. También pueden provocar citotoxicidad celular por los químicos del vapor. En la definición del caso tenemos que una persona que presenta una lesión o muerte posiblemente relacionada con un accidente de consumo por vapers se considera un caso sospechoso. Esto se considera un accidente si el producto estaba en buen estado y se usó según las instrucciones. Su fuente principal de información pues son los servicios de urgencias de las unidades primarias generadoras de datos. Para llenar la ficha se parte del ítem 5, aquí se debe seleccionar que es una lesión causada por un accidente de consumo y en el ítem 6 seleccionar la opción de sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas electrónicos sin suministros de nicotina y especificar el nombre del elemento. Luego se debe diligenciar solamente la sección 11 de datos complementarios para el uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas electrónicos sin suministros de nicotina, en donde se pide información como qué sustancia usa el vapor, qué frecuencia lo usa, cuáles son sus manifestaciones clínicas, si ya tenía un diagnóstico pues relacionado, qué otras sustancias consume y si tenía antecedentes cardíacos o pulmonares previos a empezar a vapear. La periodicidad de reporte debe ser inmediata, siguiendo el flujo establecido en la metodología de vigilancia rutinaria del Instituto Nacional de Salud. En la recolección de la información, pues además de la ficha de notificación, se debe obtener la historia clínica del paciente en las primeras 72 horas, en donde se encuentren los antecedentes médicos, sus síntomas respiratorios y gastrointestinales, exámenes de laboratorio, radiografías, otras de tórax, espirometrías. Además, se le debe preguntar acerca del uso del vapor, qué marca era, qué modelo, qué sustancia usaba, con qué frecuencia, cómo lo usaba, dónde lo compró y si consumía algunas otras sustancias. Gracias.